la justicia de Dios. Al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Observación, perecieron. El castigo divino ha caído sobre los enemigos de Israel. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Observación. Perder el nombre de la familia o de la tribu era considerado por las culturas antiguas como un acontecimiento horrible. Su preservación se cuidaba celosamente. Versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Observación. Juzgará. Esto es subrayado por Pablo en el Areópago en Hechos, capítulo 17, versículo 31. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Observación, nombre. Sirve de símbolo poético para caracterizar a una persona. Aquí designa lo confiable del carácter divino. Versículo 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Observación, puertas. Lugares de reunión pública de los tiempos antiguos, tanto de los vivos como de los muertos, en sentido figurado. En este pasaje, las dos puertas aparecen una frente a la otra. Muerte. La idea de que el lugar de los muertos era como una ciudad amurallada con puertas se transmite al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16, versículo 18, donde se emplea el equivalente griego. Versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado en su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaion Selah. Observación. Higaion. Palabra difícil de traducir, pero que permanece evocar un sonido solemne y armonioso. Capítulo 92, versículo 3. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pueblos perecerá perpetuamente. Observación, Seol, el mismo término que se traduce como muerte. En el versículo 13, la idea es que los malvados han de ser destruidos y sepultados, porque Dios no permitirá que los pobres sufran opresión para siempre. Versículo 19. Levántate, oh Jehová.
no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Los Salmos 9 y 10 forman un poema acróstico en el cual las palabras con que comienza cada verso se corresponden con una letra del alfabeto hebreo. Las Biblias latinas, Vulgata y griega, Septuaginta, los consideran como un único salmo, aunque el Salmo 9 habla de los vecinos corruptos de Israel y el Salmo 10 de la corrupción dentro del pueblo israelí. Que esta es una acción de gracias por la justicia de Dios, así dice como el título, ¿verdad? También es un salmo de David, como lo señala al principio. Y entonces inicia, también como veíamos otro salmo ayer, con alabanza, diciendo como en futuro qué es lo que Él va a hacer, ¿cierto? Te alabaré con mi corazón, dice, me alegraré, lo habrá como que así va a ser en el futuro, ¿verdad? Y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, los verbos son en esa forma del futuro, ¿cierto? Y Sí, ya cuando habla en el 3 dice, mis enemigos volvieron atrás. Ahí sí ya está hablando en pasado. Cayeron y perecieron delante de ti. Y entonces habla de las cosas que Dios hace. Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, ¿cierto? Eh, entonces es bonito ver cómo David se refiere a lo que él va a seguir haciendo, pero teniendo en cuenta lo que ya hizo. Es decir, lo que va a hacer David, de seguirlo alabando, de seguirlo adorando, teniendo en cuenta eh, lo que ya Dios ha hecho ahí, ¿no? Dice acá, en otros comentarios que aparecen acá, dice que esta alabanza del principio, de los versículos del 1 y 2, dice que en el 3 y 5 David alaba a Dios por defenderlo en contra de sus enemigos. Después vemos del versículo 6 al 8 cómo David celebra la victoria del Señor. Entonces vemos cómo habla acá también, dice que los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. ¿Sí? Ahí muestra en estos versículos cómo vino la victoria de Dios sobre esos enemigos de David. Dice que su memoria perece con ellos, pero que Jehová permanece para siempre, que ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Esto de que Jehová permanecerá para siempre, dice en otro comentario, dice que podríamos haber esperado que David se hubiera comparado a sí mismo con los inicuos, pero él fue sabio y humilde para saber que Dios juzgaría a los malvados, más por ser sus enemigos que los enemigos de David. Entonces, hemos visto en diferentes oportunidades cómo se habla de, de que cuando una persona se levanta contra un siervo de Dios o contra un hijo de Dios, realmente no se está levantando en contra de él, sino en contra del mismo Dios, ¿verdad? Entonces, sí, aquí habla de eso, dice, pero Jehová permanecerá para siempre. También dice de los versículos 9 al 10, versículos 9 y 10 dice, Dios es un refugio confiable. Y en esta segunda parte del Salmo hay una alabanza a Dios por cómo Él trata a los oprimidos. Entonces ya aquí vemos una parte diferente en el Salmo. Ya no se habla ni de la alabanza, que es lo primero que hace David, y eso también le muestra a uno, le da a uno como una forma de oración, ¿no? Como al inicio
se empieza con alabanza, así como el Padre Nuestro también. Entonces, lo que uno puede ver acá en las partes del Salmo es como eso, ¿no? Como al inicio una alabanza, como dice también en el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, es como ese modelo en donde primero le alabamos a Él, le agradecemos a Él, ¿sí? Vemos también entonces en esta parte, en esta ya segunda parte del versículo 9 en adelante, dice Dios es un refugio confiable. Acá hay una partecita en donde dice que Jehová será refugio al pobre y también habla del tiempo de angustia. Entonces cuando dice acá refugio del pobre, dice aquí David estaba agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los malvados. Él también fue refugio y apoyo para los que fueron oprimidos por los malvados. Y el tiempo de angustia, dice, la rara palabra se traduce a extremo en Salmos 9:9 y ocurre solo aquí y en Salmos 10:1. Significa el cortar, por ejemplo, la esperanza de liberación. Aquí noción de angustia se intensifica a desesperación. Entonces cuando habla acá de tiempo de angustia, tiene que ver con algo más fuerte, aunque la angustia es una cosa fuerte, pero ya hay un nivel alto de desesperación. Dice también, en ti confiarán los que conocen tu nombre. David entendió que la ayuda de Dios no era dada solo porque Dios favorecía a algunos y se oponía a otros, era debido a que su pueblo tenía una relación con Él. Conocen tu nombre, tienen fe en Él, en ti confiarán y le buscarán, te buscaron. Es una prueba difícil para el Hijo de Dios el sentirse desamparado por Dios. Existen tiempos particulares cuando tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos? Cuando hemos pecado, cuando enfrentamos una gran dificultad, cuando tenemos un gran trabajo por hacer, cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. De los versículos 11 al 12 habla acerca de el canto de alabanzas al Dios que recuerda a su pueblo. Entonces, me parece muy lindo porque, como decíamos ahorita al principio, le hace David alabanzas a Dios, pero vemos cómo eso se traslada también a esta parte del Salmo, ¿no? Vemos cómo el Salmo en la mitad también nuevamente vuelve a David a alabarlo. Entonces dice, cantad a Jehová que habita en Sión. Pero ya en esta parte de alabanza es como invitando a otras personas a que también lo alaben y lo adoren a Él. Me ha parecido bonito, así como hicimos, por ejemplo, nuestra oración ayer, en donde ponemos una alabanza al principio, pero también terminamos con alabanza. Y me parece bien que también podamos tener nosotros esa libertad cuando estamos en la oración, de que si sentimos que en medio de la oración debemos colocar una alabanza para adorar al Señor, pues también podamos tener esa libertad, ¿no? Entonces, esta parte me parece bien bonita, estos modelos, estas formas en donde uno puede adorar al Señor aún en medio de la oración, y que todo esto como que es, uno ve como un orden, ¿cierto? Como una guianza, y qué bueno que uno le pueda dar como esa libertad también al Espíritu Santo para que Él se mueva como quiera en medio de las oraciones, del tiempo de alabanza también en la iglesia. Entonces es bonita esta parte, interesante también. El versículo, el versículo 13 y 14 dice un ruego de misericordia hacia el Dios que recuerda. Entonces vuelve y hace como un clamor, ¿no? Dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y entonces dice aquí acerca de las puertas de la muerte, tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. El contraste entre las puertas de la muerte y las puertas de la nueva Jerusalén es muy notable. Deja que nuestras alabanzas sean dirigidas hacia la más alta y más delirante. Dice acá y habla acerca del tono al considerar por segunda ocasión
de donde hemos sido tomados. Entonces, acá hay dos partes, ¿no? Dice, tú me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Entonces, en este punto hace un recorderis de dónde lo sacó el Señor de las puertas de la muerte y hacia dónde va, hacia las puertas de la hija de Sión. Siempre Jerusalén, o como habla acá la hija de Sión o de su pueblo, nos hace notar como un lugar de prosperidad, un lugar de bendición, ¿cierto? Entonces, este comentario que aparece acá, que les estaba leyendo hace un momento, acerca del contraste entre las puertas de la muerte y la Nueva Jerusalén, lo hace Spurgeon. Dice que da ocasión para entender de dónde hemos sido tomados y alabarlo a Él por eso, ¿cierto? Que nos saca de las puertas de la muerte para las puertas de la congregación, las puertas de la salvación. Y bueno, dice también acá, versículo 15 a 16, el destino de los impíos. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Y también dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. La grandeza de Dios es demostrada por la manera en la que Él puede tanto usar los planes y esfuerzos de los impíos como también el traer un justo juicio sobre ellos. Versículos del 18, del 17 al 18 dice, Dios tratará tanto con los impíos como con los humildes. Y en esta parte se apela hacia el Dios que juzga con justicia. Esta ya es la última parte entonces del Salmo, y dice el versículo 19 al 20, una apelación hacia Dios para glorificarle entre las naciones. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, tu amor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Y volvemos a ver esta expresión que dice, levántate, oh Jehová. Anteriormente, en ese salmo de David expresó una firme confianza en el juicio de Dios hacia los malvados y su vindicación para los justos. Pero David no permitió que esta expectación le hiciera que estuviera pasivo o fatalista en cuanto al plan de Dios que se lleva a cabo, sino que oró con valentía. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Me llama la atención la expresión levántate porque ya la hemos visto en otros salmos también, y significa como no que el Señor Dios Todopoderoso esté caído, sino que Él está sentado en su trono, ¿cierto? Entonces es como decirle levántate de tu trono. Es importante entender esa parte. Y al final dice, sean juzgadas las naciones delante de ti, conozcan las naciones que no son sino hombres. Entonces, por último, David de nuevo expresa su confianza en el juicio de Dios sobre los malvados. Por esto no condujo a David hacia un odio de la humanidad o un gozo insalubre en el juicio. Su verdadera esperanza era que la demostración del juicio de Dios enseñaría a las naciones su lugar apropiado delante de Dios. Cuando dice acá, no son sino hombres.